Investigadores revelan que el resfriado común podría brindar un factor de protección frente a COVID-19, sobre todo variante Omicron. En una reciente publicación dada en la revista Nature, los investigadores habían encontrado que el resfriado común daría ese efecto protector. ¿En qué consiste esta investigación? En este video vamos a compartir estos datos y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación donde científicos habrían encontrado que en medio del avance de la ola Omicron, el resfriado común podría ayudarnos a contener el avance de la pandemia y sobre todo ayudarnos a proteger de cuadros severos. Una reciente investigación dada en la revista Nature. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, uno de los puntos muy importantes que debemos nosotros tener en cuenta es que ante el avance de la variante Omicron debemos conocer qué factores podrían protegernos y sobre todo ayudarnos a evitar un cuadro severo. Algo muy importante que nosotros debemos mencionar es que la vacunación, sobre todo con 3 dosis, ayudaría. En un reciente reporte que habría dado la Agencia Médica Europea, EMA, este 17 de enero, dando sobre todo la aclaración de que las dosis de refuerzo no debilitan la respuesta inmunitaria, habían mencionado de que las dos dosis de la vacuna darían una protección frente a un cuadro severo de Omicron en un 70% de los casos. Pero con una tercera dosis, la protección llegaría hasta un 90% para evitar cuadros severos. Una información bastante importante a tomar en cuenta. Sin embargo, este 10 de enero de 2022, una publicación habría mencionado un tema que también debemos tomar en cuenta. Tener un resfriado podría proteger contra COVID-19, pero aún las personas deben vacunarse, dicen los investigadores. En esta información, los investigadores habían encontrado que al contraer un resfriado, podría ayudar uno a su cuerpo a defenderse contra el COVID-19 y de esta manera afectar si uno contrae el virus después de haber estado expuesto a el resfriado común, según sugiere la investigación. Los investigadores descubrieron que las células T que el cuerpo produce para combatir el resfriado común, al igual que ayudarían a evitar este virus, también tendrían una acción sobre COVID-19, que podría ser una reacción cruzada. Las células T son los glóbulos blancos que forman una parte clave en el sistema inmune. Se descubrió que altos niveles de células T preexistentes, creadas por el cuerpo cuando uno se infecta con otros coronavirus humanos como el resfriado común, pueden proteger contra la infección por COVID-19, y es muy importante que estos datos lo había dado investigadores del Imperial College London. Datos importantes a tomar en cuenta. Como recordaremos, el coronavirus es un grupo de virus ARN que para el ser humano hasta el momento se conocen 7 coronavirus. 7 coronavirus que infectarían al ser humano. 7 de los cuales 3 han causado grandes contagios y han llegado a tener un potencial de pandemia. Estos 3 serían, en primer lugar, el SARS en el 2002-2003, el MERS en el 2012 y el SARS-CoV-2 en el 2019, 20, 21, 22. Pero existirían otros 4 coronavirus que causarían resfriado común, todos ellos conocidos como los HCoV o coronavirus humanos, dentro de ellos el 22.9E, el OC43, el NL63 y finalmente el HKU1. Serían 4 coronavirus que causarían resfriado común. La investigación revelaría que si una persona se infecta de un resfriado común, sobre todo producido por uno de estos 4 coronavirus, esa persona tendría una estimulación de la respuesta inmune, pero sobre todo de las células T. Y estos linfocitos T o células T preexistentes ayudarían a que la persona tenga una protección frente a la enfermedad COVID-19. Esta situación se conoce como inmunidad cruzada, en donde los anticuerpos producidos ante una infección podrían ayudar a proteger frente a otra infección.
Los hallazgos de este estudio han sido publicados en la revista Nature y ayudaría a generar próximas vacunas para las variantes actuales y futuras. Aunque el estudio encontró que las personas con niveles más altos de células T preexistentes tienen menos probabilidades de contraer COVID-19, los autores enfatizaron que nadie debería contar con un resfriado para protegerse contra la infección, sobre todo porque todos los resfriados no son causados por coronavirus. Un dato muy importante, no todo resfriado es causado por coronavirus. Existen otros virus que pueden causar resfriado y la persona pensar que al resfriarse va a tener ya una protección. Es importante mencionar que hablamos de resfriado causado por coronavirus. En relación a la protección de células T, el estudio a pequeña escala que ha sido realizado en Reino Unido en el Instituto Nacional del Corazón y Pulmones del Imperial College London ha tomado muestras de sangre de 52 participantes, de los cuales es después de haber estado expuestos a COVID-19. El análisis de las muestras mostró que 26 participantes que se infectaron con un virus después de haber estado expuestos tenían niveles más bajos de células T, con reacción cruzada que los 26 que no se enfermaron en COVID-19. La razón de la efectividad de las células T de reacción cruzada se deriva de la forma en que dirigen al virus, dijeron los investigadores. Estas células T brindan protección al atacar a las proteínas dentro del virus, en lugar de las proteínas de la superficie. Y esto sería la clave cómo se daría una reacción cruzada. Anticuerpos dirigidos no contra la proteína S, anticuerpos dirigidos contra proteínas internas del virus, tales como la proteína N. En comparación de las vacunas actuales contra COVID-19, que promueven una respuesta inmunitaria que se dirige a la proteína S o espiga, la parte de la superficie del virus que interactúa con la célula. Pero como se ha mostrado en la variante Omicron, las mutaciones de la proteína S o espiga pueden reducir la eficacia de la generación actual de vacunas contra COVID-19. En contraste, las proteínas internas a las que se dirigen las células T protectoras que identificaron mutan mucho menos que las proteínas de superficie. En consecuencia, están altamente conservadas entre las diversas variantes del SARS-CoV-2. Una noticia importante a tomar en cuenta. Resfriado común por coronavirus puede generar una reacción cruzada para evitar o disminuir la infección por COVID-19. El resfriado común ayudaría a generar una respuesta basada en células T que podría proteger a la persona de cuadros severos. Es muy importante tomar en cuenta que los datos que se van reportando están en relación a los estudios que se están haciendo, sobre todo en Reino Unido, en donde el resfriado podría brindar un factor protector a las personas que se han administrado la dosis y que sobre todo estarían bajo observación. Estos datos son importantes a tomar en cuenta y sobre todo tenemos que nosotros conocer cuál es la evolución de los casos y no bajar la guardia. El resfriado común podría generar una reacción inmunológica cruzada y de esta manera ayudar al paciente a evitar tener un cuadro severo. Es importante que tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación. En una publicación que se ha dado en la revista Nature, investigadores han encontrado que el resfriado común podría brindar una reacción cruzada y factor de protección frente a las personas que enfrentan COVID-19. El resfriado común ayudaría a que las personas desarrollen células T preexistentes que interactúen mejor con la respuesta inmune. Recordemos que el coronavirus es una familia de virus que a la actualidad se conocen 7 que han infectado al ser humano. Dentro de ellos tenemos a SARS, al MERS y al SARS-CoV-2, son los que han causado grandes contagios y hasta una pandemia. Pero por otro lado tenemos al 229E, al OC43, al NL63 y al HKU1, que son también coronavirus que causan resfriado común. Una persona que se infecta de un coronavirus de resfriado puede desarrollar una inmunidad cruzada y esto genera anticuerpos que protegen a la persona de COVID-19. Es muy importante entender que el resfriado común podría ayudar a proteger a las personas para evitar tener COVID-19. Sin embargo, la vacunación no debe dejar de ser tomada en cuenta. Consideremos esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook,
en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.